acerca de lo que era el matrimonio y la ordenanza del matrimonio establecida desde el huerto. Luego estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con la caída, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que es la teología bíblica como tercer elemento, la redención. Nuestros dos grandes objetivos para el matrimonio, ya sabemos el objetivo horizontal y el objetivo vertical. Sé que ha pasado mucho tiempo, por lo tanto, de tratar de hacerles preguntas sobre el tema, posiblemente no tengamos en mente muy pronto lo que vimos esa vez. El objetivo entonces horizontal, para recordarles, es que el llamado de nuestro Señor es que seamos una sola carne, ¿ya? ¿Cuál es el propósito entonces? Cuando es horizontal, estamos hablando de los que están a nuestro alrededor, de nuestro prójimo, nuestros semejantes. El Señor llama a unir o une a hombre y mujer como una sola carne. Esto demuestra unión, unidad, y que los dos en uno son todas las formas que describen una sola carne. Ahora, el objetivo vertical. Teniendo en cuenta esto, el objetivo vertical o el propósito de esa unión es dejar que nuestro matrimonio sea una muestra de nuestra relación o de la relación entre Cristo y su iglesia a través de nuestro matrimonio. Queremos que nuestros matrimonios sean un retrato de esta gran verdad teológica. Ese es su deseo, hermano y hermana. Es su deseo, aquellos esposos. Sabemos que nuestro gran deseo es que seamos ese retrato de esa gran verdad teológica. Ahora, las escuelas pasadas nos enfocamos mucho en lo que se refería al objetivo horizontal. Hoy nos enfocaremos en el vertical, de la relación de Cristo con la iglesia. Hoy vamos a pensar en Cristo y en relación con su novia. Al mirar a Cristo y la iglesia aprenderemos mucho acerca de los matrimonios bíblicos. Que si solo hubiéramos pensado en el matrimonio humano, por sí mismo, yo creo que no tendría razón de ser esta escuela. Siempre como base tenemos que Cristo, aquel que se entregó por los pecadores, el justo por los pecadores, mantiene una relación, un vínculo, como es el matrimonio. Con esto en mente, vayamos al texto para trabajar la mañana de hoy. Es Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. ¿O algún hermano que lo lea? Por favor, Efesios capítulo 5, versículo 21 al 33. ¿Tenemos micrófono? Sí, si algún hermano Josué va a leerlo. Gracias, hermano. Dice así, hermanos: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio,
mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Muchas gracias, hermano Josué. Vamos a ver 8 ideas de las cuales esperamos que nos enseñen lo que significa ser un esposo y una esposa. Como primer punto, este pasaje está basado en la expectativa de que todos los cristianos debemos vivir en humildad. Antes de que Pablo hablara acerca de estas responsabilidades específicas de los esposos y las esposas, y de hecho también para los niños y padres, siervos y amos también, nos recuerda a los cristianos en el versículo 21 el principio general de someternos unos a otros en el temor de Dios. ¿Alguien me puede decir qué significa someternos? ¿O qué entiende por la palabra someternos? ¿Algún esposo o una esposa? ¿Algún hermano? ¿Qué entienden por someterse? Obedecer. ¿Quién otro tiene otro concepto de someternos? Hermano. Sujetarse a algo o a alguien. Vamos entonces a entrar en el tema. Dice, esta palabra someternos quiere decir algo como ceder voluntariamente en amor. Por favor, escríbalo allí, si los que están tomando nota. ¿Qué es someterme? Es ceder voluntariamente en amor. Es lo que significa y lo que nos quiere dar a entender el apóstol Pablo en este texto. Todos los cristianos deben mostrar ese tipo de sumisión unos a otros. De hecho, ese tipo de sumisión mutua es algo característico de los cristianos. Y es un tema que se encuentra de manera frecuente en el Nuevo Testamento. Si alguien desea buscar en Filipenses capítulo 2, verso 3, otra persona, Mateo 20, 26, 28, y otra persona, otro hermano, Lucas 22, 24 al 30. Filipenses 2, 3. Para dar un panorama acerca de esa palabra que no solamente la está tratando Pablo en la epístola a los Efesios, sino también en otras epístolas. Por ejemplo, en Filipenses 2.3. ¿Qué dice Filipenses 2.3? Si alguien lo tiene. Espera, hermano, ¿ya lo tienen? Diga, hermana Balbín. Nada hagáis por contienda, por poca o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. Superiores a nosotros mismos. Gracias, hermana. Antes bien con humildad. ¿Y a qué se refiere la palabra someternos? Entregarnos o ceder voluntariamente en amor. Un corazón orgulloso no haría esto. Un corazón humilde es el que hace eso, y es por eso que todos debemos trabajar o debemos vivir en humildad. ¿Alguien tiene el texto de Mateo 20, verso 26 al 28? Sí. Buenos días, hermanos. Buenos Mas días. entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Gracias, hermana Milena. Es otro significado, otro ejemplo de humildad. Ahora, Lucas 22, 24 al 30, ¿quién lo puede leer? ¿24 al 30? Lucas 22, mi hermano Renzo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se señorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Amén. Gracias, hermano Renzo. Nuevamente vemos el término o la característica de un corazón humilde, un corazón entregado a dar. Si tenemos autoridad, y es lo que va a dar el apóstol Pablo aquí, el ejercicio de la autoridad no es una autoridad orgullosa, imponente, ni de otra clase que nazca de un corazón no regenerado, sino que antes bien el corazón regenerado es aquel que tiene actitud de siervo, se humilla, se entrega y por obvias razones dará por generosidad de su amor. Pues así lo hemos recibido. Algunos cristianos argumentarán que la sumisión mutua por sí sola es lo que se visualiza en este pasaje, que Pablo no está diciéndole a las esposas que deben someterse a sus esposos de una manera particular. O sea, pretendían decir entonces que la esposa no solamente, o que tenía ella sola la versión o la palabra someteos, era solamente para las esposas. No, ese argumento falla cuando vemos precisamente el pasaje en su contexto. Y es que el versículo 21 se destaca como una serie de instrucciones generales de toda la sección que va hasta el capítulo 6, verso 9. Además de las instrucciones a las esposas, en esa sección también encontramos unas ordenanzas para los hijos, para los empleados y de una forma un sometimiento a sus padres y a los jefes respectivamente. Si Pablo no pretendía establecer una obligación para un tipo diferente de sumisión en las esposas, entonces tenemos que concluir que él tampoco tenía la intención de hacerlo para los empleados o más problemáticamente para niños bajo sus padres. Entonces entendemos que el llamado a someternos es un llamado no solamente de manera particular a la esposa, sino también un llamado a los hijos y a los empleados. ¿Ya? El versículo 21 realmente nos está proporcionando el contexto en que se dan estas instrucciones particulares a las esposas. Como cristianos, los esposos y esposas están para tratarse con humildad entre ellos, sometiéndonos voluntariamente entre sí por la causa de Cristo. Pero dentro de ese marco de referencia, mis hermanos, Pablo también le da a las esposas una responsabilidad particular de sumisión. De una manera única o exclusiva, esa sumisión es precisamente a quienes las esposas se deben sujetar a sus esposos. No está diciendo a los hombres, y es eso lo que vemos en el segundo punto. Pablo llama a las esposas a someterse a sus propios esposos como ¿a quién? Como a Cristo, como al Señor. Pablo llama a las esposas a someterse a sus propios esposos. En los versos 22 al 24, que dice de la siguiente manera, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, sujetas en todo. Pablo cambia el mandato general que viene tratando sobre la humildad cristiana, los roles específicos que Dios ha ordenado para el esposo y la esposa. Hay varias cosas que destacar aquí sobre esta sumisión que una esposa está llamada a mostrar hacia su marido. Primero, la sumisión de la mujer a su marido no implica de ninguna manera que ella es inferior a él. Cuando estaba en este tema, precisamente vemos cómo estamos siendo bombardeados por pensamientos antimoralistas, anticristianos, que defienden, o que peor aún, que atentan contra este mandato divino. ¿En qué aspecto? En que por qué la mujer se tiene que someter al hombre. No, eso no debe ser así. Ahora, cuando vemos esto y vemos el
el Salmo capítulo 2, cuando los hombres y las autoridades, los reyes quieren desligarse completamente de Dios, es precisamente cuando aquellos ateos o personas que no creen en Dios, no afirman en Dios, es para ellos deleitarse en su pecado. No se sujetan a Dios, no se someten a Dios, quieren hacer de su vida lo que bien les parece. Es por eso que el término sometimiento es una entrega de amor, una entrega genuina, voluntaria de amor. Entonces, esto, volviendo al tema, la mujer no es inferior a él. Es una cuestión de función, no de naturaleza. Precisamente, la esposa fue dada al hombre como ayuda idónea. ¿Bien? Hay una naturaleza allí, hay una cuestión de función. Esto es realmente un llamado a la esposa a someterse a la autoridad que Dios ha ordenado. Quiero que alguien me ayude con Hebreos capítulo 13, versículo 17, y alguien que se vaya preparando con Primera de Pedro 5:5. Hebreos 13, 17. Alguien que por favor lo lea. 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hacerlo una sumisión voluntariamente en amor. ¿Qué dice Primera de Pedro 5:5? Igualmente, jóvenes, están sujetas a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Volvemos a ver el contexto entonces. No solamente estamos hablando del esposo con la esposa, que la esposa es la única que se tiene que someter, sino que también nosotros como creyentes, como cristianos, nos sometemos o nos sujetamos en amor, en obediencia, con humildad a nuestros pastores, y nuestros hijos también se sujetan a nosotros en amor. Es precisamente, es una ordenanza, se sometan a otros cristianos en otros contextos. No hay diferencia aquí de valor ni de dignidad inherentes, sino solo una función, dando específicamente con el tema de que la esposa no es que sea inferior. Lo mismo pasa con los hombres, con los siervos, con la iglesia, con los hermanos, cuando se sujetan a los pastores. No lo está diciendo que tengan una autoridad subyugativa, ¿sí? De subyugar a otros. Bien, ahora, como segundo punto, en cuanto al tema del llamado de las esposas a someterse a sus propios esposos, dice, a una mujer se le dice que se someta a su propio marido. Pablo no dice aquí a una mujer que se someta a cada hombre, sino a su propio marido. Tercero, las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor. Ahora, ¿quiere decir entonces que se van a considerar y tratar a sus esposos como reyes omnipotentes del universo? Obvio no. Significa lo mismo que dice en unos pocos versículos más adelante, en el 5 y 7 del capítulo 6. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces, la frase clave aquí, como a Cristo. ¿Cómo deben someterse las esposas? Como al Señor, como a Cristo. ¿Y esto qué quiere decir? Con una plena convicción de que lo hacen para su amo celestial. ¿Ya? Yo voy a tratar a mi esposa como si fuese a Cristo. Y el mismo, lo que yo reflejo a mi esposa es el mismo carácter del Señor Jesucristo. Parte de la obediencia de la mujer a Cristo es seguir la instrucción de someterse a las autoridades terrenales que Él ha ordenado. Y en la familia, ¿quién es la autoridad en el hogar? ¿Quién? El esposo, ¿ya? Ella se somete y obedece porque ella ama a Cristo, ¿ya?
¿Y cómo es ese amor de Cristo? ¿Cómo fue ese amor de Cristo? ¿Cómo fue ese amor de Cristo? Se entregó a sí mismo por su iglesia. La misma frase como al Señor implica que la primera lealtad de la esposa se debe ¿a quién? A Cristo, la primera lealtad. Las esposas leales son leales primeramente a Cristo, ¿ya? Y por tanto, Pablo de ninguna manera esperaba que ella se sometiera a su marido en nada que viole los mandatos de las Escrituras. El liderazgo del esposo no es de ella, es dado a él por Dios y es legítimo. Solo es legítimo cuando se ejerce de acuerdo a los mandatos de Dios. Yo ejerzo autoridad en mi hogar, pero aquella autoridad es la que me ha delegado el Señor a través de las Escrituras. Por tanto, la esposa se sujeta al marido también teniendo como referente los mandatos divinos. La esposa no debe obedecer al esposo cuando éste contradice lo que la Escritura habla y ha ordenado. Ella debe rechazar respetuosamente y recordarle a su marido que ella debe obedecer a Dios y no a los hombres. ¿Estamos de acuerdo en ello? Bien, continuemos con el tercer punto. Las esposas deben someterse, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el marido es la cabeza de la esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. En el versículo 23, Pablo dice que el esposo es la cabeza de la esposa. Y la palabra cabeza, tanto en griego como en castellano, implican autoridad. Esto es obvio aquí porque el texto también dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Bien? Y en el versículo 24, la iglesia se somete conjunta y voluntariamente a Cristo. Ahora, tendremos mucho más que decir acerca de las responsabilidades de los esposos, ¿sí? Como cabeza de su esposa, pero por ahora el punto aquí es que Pablo está comenzando a trazar una analogía entre Cristo, la iglesia, el esposo y la esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y la iglesia se somete en amor a él, asimismo Dios ha puesto al esposo como cabeza de la esposa y ella debe someterse a él. Y en otro lugar, en 1 Corintios capítulo 11, Pablo dice que la autoridad del hombre tiene sus raíces en la creación misma. Pues recordemos cuando el Señor le ordena a Adán que sojuzgue toda la tierra, que le coloque nombre a las cosas, que precisamente gobierne sobre todo lo que el Señor le ha dado. El liderazgo masculino es una cita divina. No es precisamente un fenómeno cultural. Algunos llaman patriarcado, algunos llaman desligarse de ese patriarcado machista, opresor, ¿ya? Pero, y es necesario hacer énfasis en esos aspectos de los cuales se está hablando en el mundo hoy día, porque es lo que debemos contrarrestar en la educación a nuestros hijos, en la educación a nuestra esposa, en la educación a nuestros familiares. Yo creo que es importante sentar un precedente acerca de lo que significa el patriarcado, no como tal, como lo enseña el mundo, sino como lo enseña Cristo, como lo enseñan las Escrituras. Es una entrega en amor. El liderazgo masculino es una cita divina, no un fenómeno cultural. Dios ha ordenado su universo y Pablo aquí está llamando a los cristianos a reconocer este hecho. Ahora, los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia. Volviendo a los esposos, el texto nos da una serie de sutiles y no tan sutiles lecciones sobre cómo se supone que funcione esto. Pablo no manda a los esposos a estar en autoridad por encima de las esposas, sino amarlas, así como Cristo amó a su iglesia. Entonces, esposos, Pablo nos está ordenando que debemos estar por encima de las esposas. No, nos está ordenando que las amemos como Cristo amó a la iglesia. Propone a nosotros ejercer autoridad o liderazgo en el hogar. Ese liderazgo
debe ser igual al de Cristo. Para los que han leído los evangelios, allí podemos encontrar un gran ejemplo de lo que es el liderazgo de Cristo. ¿Cómo es ese liderazgo de Jesucristo? Es una entrega precisamente a los demás. Él fue el que le lavó los pies a sus discípulos. Él fue el que se entregó, mostrando siempre el amor por los suyos. Queridos hermanos, esposos aquí presentes, pensemos en lo que significa Cristo murió por la iglesia. Y ese es el mismo tipo de autosacrificio y en un amor autohumillante que estamos llamados a dar por nuestras esposas. ¿Ha pensado en ese término? Cristo murió por la iglesia. Y podría tal vez significar muchas cosas, todo tipo de cosas. Puede para algunos significar que literalmente das la vida y mueres por tu esposa. Podría ser, lo pueden pensar así. Pero para todos los esposos significará tragarnos el orgullo. Significará edificar activamente la espiritualidad de tu esposa. Aún cuando el día ha sido duro y ambos estamos agotados, frecuentemente significará subordinar nuestras preferencias y deseos a los de tu esposo. ¿Quieres ir a un determinado restaurante y ella quiere ir a otro? Hermano, como debe ser. Ella quiere irse a la cama temprano y tú prefieres quedarte despierto hasta tarde. Habrá un toma y dame en asuntos como esos y parecieran triviales, pero recuerde que en nuestro tiempo, todo tiempo debemos hacer las cosas como para el Señor. En asuntos como esos, a medida que ambos busquen cuidarse el uno al otro, pero es pecado jugar la carta del puesto de jefe o de autoritativo en cosas como estas, ¿ya? Esto ni siquiera es lo que significa la autoridad. Recuerde que su función fundamental o fundamentalmente es darse a sí mismo por el bien de su esposa. Busquemos formas de amarla, honrarla, edificarla y cuidar de ella. Cristo ama a la iglesia, Cristo edifica a la iglesia, Cristo cuida de la iglesia. Asimismo, esposos, amamos a nuestra esposa, honramos a nuestra esposa, edificamos a nuestra esposa y cuidamos de ella. Pablo dice aquí, cuando Pablo se dirige al esposo, él no dice una palabra sobre liderazgo o sumisión. Es casi como si le gustara o estuviera pensando en colocar las manos en los oídos del esposo cuando habla la esposa de la sumisión. Ese es su trabajo. Y luego suelta las manos del esposo de los oídos y le dice, ahora tú sencillamente ama. Amar. Hombres, cuando pensemos en nuestra función como esposos, esperemos que la idea en nuestra mente no sea la de ser un jefe, ni un jefe autoritativo, o que mi esposa debe someterse a mí, no, sino a amarla como Cristo. Ese es el encargo que Pablo nos coloca hoy a nosotros. Quinto punto, los esposos están para darse a sí mismos para el beneficio de sus esposas. Cristo al darse a sí mismo fue de beneficio para la iglesia. Él se entregó a sí mismo por amor, por ella específicamente. Cuando dice, Él se entregó a sí mismo, como en los versículos 26 y 27 lo presentan, para santificarla, ¿sí? A través del lavamiento y purificación, a fin de presentársela a sí mismo, ¿sí? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como el objetivo del amor y de la abnegación de Cristo fue el bienestar para su iglesia, asimismo el objetivo, el amor y la abnegación del esposo debe ser el bienestar de su esposa. Cuando un esposo ama a su esposa como es debido, su matrimonio estará marcado por un ambiente de crecimiento sano y de madurez. La esposa se sentirá segura en el amor de su esposo
y ella prosperará tanto espiritual como emocionalmente. Como sexto punto, los esposos deben amar a sus esposas como se aman a sí mismos. Y en los versículos 28 al 31, Pablo destaca aquí un punto teológico importante, basado en la creación del hombre y la mujer. Observa el versículo 31, allí Pablo cita Génesis 2:24, ¿verdad? Palabras que Dios dijo después de crear a Adán y Eva. Ese es el objetivo que tratamos las clases pasadas, el objetivo horizontal del matrimonio. La idea de convertirse en una sola carne. Y ya hablamos que eso describe la unión, ¿ya? O la unidad en el matrimonio. Cuando un hombre y una mujer se casan, ya no son más dos individuos autónomos. Ya no están cada uno para vivir de una manera particular o individual. No, ya somos una sola carne, una unidad viviente. Así como nosotros estamos ligados con Cristo, esposa y esposo están ligados precisamente juntos. Crecemos en unión entre sí y somos una sola carne. Esta idea de una sola carne ha sido el fundamento del pensamiento de Pablo desde el principio, en donde viene a tratar el tema desde Efesios 5. Todos ustedes sabemos lo que es el autocuidado, ¿verdad? Cada uno de nosotros se cuida a sí mismo. La mayoría de nosotros antes de salir de casa se echó un bañito, ¿verdad? La mayoría de ustedes esposos nos acicalamos, nos bañamos, nos miramos al espejo, que la gel, bueno, en el caso mío, ¿no? Que la gel para el pelo, el peinado, la colonia, ¿qué voy a usar? ¿Cuál es esto? Cada uno lo presenta aquí precisamente, Pablo nos representa esa comparación aquí. Los esposos deben amar a sus mujeres como se aman a sí mismos. A usted y a mí nadie nos obliga a cuidarnos a sí mismos. Creo que fuimos instruidos desde pequeño y ya lo hacemos de una forma voluntaria y precisamente nos cuidamos en todo. Llámese el cuidado tanto en el aspecto físico, en la presentación personal, pero también en lo que se refiere a la salud. Cada uno de nosotros también es consciente del cuidado que debe tener de ella. ¿Cuál es la conexión entonces entre una sola carne y el autocuidado? Esposo, así como usted se cuida a sí mismo, debe también cuidar a su esposa. Nosotros debemos cuidar también a nuestras esposas, porque nosotros ya no somos dos, sino uno. Yo no puedo ser el que esté bien presentado, bien arreglado, y mi esposa desparajustada. Yo no puedo ser el que me presente, que esté bien de salud, que me esté cuidando, que me esté haciendo ejercicio, ejercitando, y mi esposa no. Entregándola, pues, dejándola sola a ella, que mira a ver cómo se defiende, diríamos acá. No, es responsabilidad nuestra el cuidado. ¿Por qué? Son una sola carne, somos una sola carne. Su esposa está ahora unida a usted. Así que cuando se niega a cuidar de ella, se está negando a cuidar de usted mismo. Por eso es que Pablo precisamente puede decir en el 28 que cuando un hombre, en el verso 28, cuando un hombre ama a su esposa, se ama a sí mismo. Cuando él cuida de su esposa y trabaja para su bien, él también se está haciendo bien a sí mismo. Contrariamente, un hombre no debería tratar más a su esposa de manera insensible de lo que él mismo se privaría en cuanto a todos estos aspectos. Tanto el marido, ya como séptimo punto, tanto el marido como la mujer deben recordar que su matrimonio habla al mundo sobre la relación de Cristo con su iglesia. Entonces, ya hemos visto todo lo que trata acerca del esposo, la esposa, la relación que mantienen entre ellos, pero toda esta relación, la sujeción, el sometimiento, es un acto de humildad precisamente en amor, de abnegación, de autohumillación, de autocuidado, como Cristo lo hace por su iglesia. Ahora,
En el verso 32 aparece un término. Pablo se refiere allí a la relación entre el matrimonio humano y el matrimonio divino como un gran misterio, y es que lo dice allí. La palabra misterio en la Biblia frecuentemente se refiere al plan una vez oculto de Dios, que ahora ha sido revelado a través de Jesucristo. Dios diseñó esta institución del matrimonio. ¿Para qué? Para reflejar y proclamar el amor de Cristo por la iglesia. Es importante, mis hermanos, decir aquí que Pablo no está diciendo que él vio una buena analogía, hizo esta relación y decidió usarla como una ilustración para exponer este punto. No, Dios planificó desde el principio que el matrimonio funcionara de esta manera. El hombre como cabeza del hogar, la esposa se sujeta a él en amor, así como Cristo se entregó a la iglesia. Estas instrucciones para los esposos y esposas y sus respectivos roles dentro del matrimonio no están culturalmente condicionados o accidentales. El liderazgo amoroso del marido y la piadosa sumisión de la esposa son parte de la esencia del matrimonio. Dios lo hizo de esta manera para enseñar al mundo acerca de su propio carácter y el amor de su Hijo hacia su pueblo. Hermanos, ¿cuántas veces nos hemos visto avergonzados? Muchas veces con nuestras actitudes, nuestra forma de responder, nuestra forma de hacer, frente a nuestros familiares, frente a nuestros vecinos. Yo creo que el llamado precisamente de Dios es a dar un reflejo o una imagen del carácter y del amor de Dios a través del matrimonio. Ese es el plan de Dios. Ese es el diseño de Dios y la gloria de Dios precisamente. Mis hermanos, como individuos debemos demostrar el Evangelio con nuestra vida, pero en el matrimonio usted y yo tenemos un privilegio adicional. Su relación como esposo y como esposa muestra a todos a su alrededor si el Evangelio que usted profesa es verdadero o no. La forma de tratarse el uno al otro en el matrimonio, la forma en que se hablan el uno al otro, cómo se aman entre sí, dice algo al mundo acerca de si el Evangelio es verdadero o no. Cómo viven en el matrimonio, mostramos al mundo nuestra relación entre Cristo y su novia, la iglesia. Mi amado hermano, y la intención aquí no es colocar carga pesada sobre ustedes ni sobre ninguno de nosotros, pues no hay matrimonio perfecto. Si hay algo que buscamos siempre es la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en eso perseveramos y es la intención de hacerlo. Podremos equivocarnos, podríamos en algún momento lastimar a nuestra esposa, podríamos ser lastimados en algún momento, pero sabemos que la intención plena o el deseo genuino de un creyente es reverenciar o dar gloria al Señor en todo tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, mi hermano, si en algún momento cae, no se quede allí, no se revuelque, clame al Señor por ayuda. ¿Ya? Y eso lo veremos más adelante en las aplicaciones. Pablo llama, como octavo punto ya, Pablo llama a las esposas a respetar a sus esposos. Curiosamente, en el versículo 33, Pablo concluye aquí la sección dedicada a los esposos, ordenando a las esposas a respetar a sus esposos. El término respeto, en realidad, la palabra griega que significa temor, no es un temor como terror, sino más bien como mostrar reverencia y honor hacia alguien. Hermano, hermana, esposos, somos llamados a ser reverenciados, a que nos den honra, pero precisamente porque nosotros mostramos a Cristo y honramos a Cristo. No es ese amor, no busquemos el respeto como una ordenanza, como que me tiene que respetar. No, en ninguna manera. Me respetan porque yo la respeto. Somos una sola carne. Ella me cuida porque yo la cuido. Pero ¿por qué Pablo termina esta sección con una referencia a la necesidad de que la esposa respete a su esposo? Piense por un momento en esa naturaleza complementaria, ayuda idónea, del respeto de la esposa y el liderazgo del esposo.
el liderazgo de nosotros como esposos debe florecer o puede florecer, como también puede marchitarse según el respeto de la esposa hacia él. El respeto de ella es necesario. ¿Por qué? Para que el liderazgo de su esposo prospere. ¿Ya? No hay nada que tenga tanto poder para destruir a un hombre o socavar su ministerio más que la falta de respeto de su esposa. Tiene un poder impresionante para destruir al hombre, para socavar el ministerio, para avergonzarlo, esa falta de respeto de parte de la esposa hacia él. En todo esto, mi amado hermano y hermana, recordemos que el mandato de Dios para las esposas de respetar a sus esposos no tiene nada que ver con que los esposos hagan todas las cosas bien para que merezcamos respeto. Los esposos y las esposas pueden ejecutar sus papeles bien y pueden hacer que sea más fácil para sus cónyuges responder. Pero Dios nos manda a cuidar a nuestros cónyuges como Él ha mandado. Aún no lo merezcan, aún lo merezcan. Esta es la verdadera prueba de sumisión. Ahora, yo estoy hablando aquí también dentro de un aspecto cristiano, de parejas creyentes. Ya entre parejas entre un creyente y un impío, eso es algo ya para tratar de manera personal. Yo creería que la sujeción de esa esposa o de ese esposo al marido o a la esposa impía ya debe ser un tema que ahondaría más en otros aspectos, precisamente. Obvio, porque la persona no ha creído en el Señor, pero nosotros como testimonio podemos hacer de que esa persona venga a Cristo, ¿ya? Ahora, hay aspectos muy relevantes o que se deben tratar ya de manera personal, ¿ya? Y si en algún momento desea, me pregunta, hermano, ¿a qué se refería con esto? Muy bien, lo puedo ahorita después de la escuela hablar de ese tema. Mis hermanos, a cuidar nuestros cónyuges de la manera que Él, Cristo, nos cuida a nosotros, como lo dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que las esposas se someten y respetan para la gloria de Cristo. Mis hermanos, unas aplicaciones. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta con respecto al tema. Bueno, continuamos entonces. Las aplicaciones, mis hermanos. Para los hombres solteros, no esperen hasta casarse para practicar este tipo de abnegación. Utilicen sus relaciones como plataforma de práctica para este estilo de vida de autosacrificio, como preparación para el matrimonio. Segundo, busquen una mujer que voluntariamente siga una autoridad piadosa. Una señal que pueden buscar en una futura esposa es alguien que modele el deseo de seguir una autoridad piadosa. Y por eso el Señor ordena a los cristianos no unirse en yugo desigual. Porque usted no pretenda de que, ay no, ella es rebelde, es un poco que como que no se sujeta a los padres, no, pero el Señor va a tratar con ella. No, hermano, evítese un traspiés, evítese una dolencia, porque allí lo que está mostrando no es amor a Cristo a través de la Escritura, sino un deseo emocional, un deseo carnal de usted mismo. Hermano, joven soltero, observe la vida de las mujeres a su alrededor y pregunten, ¿desean honrar a sus padres creyentes o cristianos? ¿Desean voluntariamente seguir a los ancianos de la iglesia? Para aquellos que ya están cortejando, ¿la joven con la que están responde a su liderazgo o está siempre yendo en contra de su guía? Mujeres solteras,
Encuentren un esposo abnegado. Lo que deseo para ustedes es que encuentren un hombre que haga de este estilo de liderazgo abnegado su meta principal al amarla. No tiene que esperar el matrimonio. No tiene que esperar el matrimonio, ¿para qué? Para darse cuenta si el hombre tiene un estilo de vida de autosacrificio. O sea, no es egocéntrico, no busca lo suyo, sino que antes bien busca sacrificar eso de él en humildad, en amor, para dárselo. Observe eso en su vida ahora, no espere el matrimonio. Esta es una de las señales que desea encontrar cuando está buscando un esposo. ¿Renuncia a su vida por los demás? ¿O su mundo gira alrededor de sus propios deseos egoístas? La sumisión frecuentemente implicará una reorientación de sus objetivos en la vida. Estoy hablando de unas aplicaciones para las mujeres solteras. La mayoría de las mujeres solteras han sido enseñadas a dos cosas desde muy temprana edad. ¿Cuáles? Mija, sea independiente. Mija, aprenda a hacer las cosas por usted misma. Mija, estudie, tenga una buena carrera para que usted no tenga que depender de un hombre. Eso es lo que le han enseñado en algunos hogares. Obviamente, estoy hablando fuera de un contexto. Y es más, podría ser también, no somos los más santos, también en nuestro corazón hay ese deseo para nuestros hijos en algún momento. Enfóquese primero en salir adelante. Enfóquese primero en tener un sustento. Sí, puede ser una labor loable, pero ahora el Señor le está diciendo lo opuesto. Prepárese para someterse en amor a su esposo. Cuando ustedes se casan, se atan a su esposo y se vuelven dependientes de su liderazgo. Para algunas de ustedes esto será una reorientación difícil de sus vidas, porque sus padres, educadores y la misma cultura les ha enseñado intensamente a ser independientes. Acérquese, mi querida hermana soltera, a las mujeres mayores y casadas piadosas de la congregación y confiésenle sus luchas con esto. Sean honestas acerca de sus temores y aprendan de ellas como ellas hicieron estos ajustes en sus vidas. Esposas, miren al Señor y a otras hermanas para fortaleza y esperanza. La sumisión bíblica requiere mucho de ustedes. Es increíblemente santificador vivir bajo el liderazgo de un hombre. No es perfecto, no somos perfectos, nos vamos a equivocar, pero no vaya en esto sola. Busque al Señor para fortaleza, hable con otras mujeres en el ministerio para motivación. Hágalo un gozo y no una carga el que su esposo la lidere. Mi hermana, y aquí cabe siempre, y lo que damos como aplicación, el uso de las disciplinas espirituales. Hermana, cuando se sienta atraída por un momento airado, no peque, sino vaya a Cristo en su misión y preséntele esas cosas allí, porque eso hará de que su relación con su esposo no sea una carga, sino que sea algo de gozo, que su esposo la lidere. Si usted es terca como una mula, comience a trabajar en esa terquedad. No permita que persista. Que su misión sea servir a su esposo. Anímelo deliberadamente cuando él muestre liderazgo en áreas que verdaderamente importan, en áreas que son muy importantes para el Señor. No se queje, mi hermana, si se le olvida arreglar la llave. No se queje si se le olvida sacar la basura. No se queje si dejó la toalla encima de la cama. Hermana, si al mismo tiempo trabaja duro para ayudarle con los niños, es un buen proveedor, trabajando todo el día para el sustento de la familia y trabaja liderando los devocionales familiares, hermana, no se queje por pequeñeces. Esposos, aquí es más larga la aplicación. Hay un liderazgo ineludible, no lo podemos evadir. Hay un liderazgo, somos la autoridad, somos responsables y somos los que rendiremos cuentas ante Dios
de todo de lo que acontezca en nuestro hogar. Pablo no dice que el esposo debe ser la cabeza de la mujer. No, dice que es la cabeza de la mujer. ¿Ya? Esto es un ejemplo indicativo y no un imperativo. Y sabemos la diferencia de ellos, ¿verdad? Un indicativo es precisamente hablar de un hecho, decir tal cosa. Decir, por ejemplo, esta silla es marrón, esta mesa es marrón, esta silla es blanca. Eso es un indicativo. Ahora, un imperativo es un mandato. Nos dirige a hacer algo. Por ejemplo, hay que encender la luz, hay que levantar los breakers, hay que cerrar la puerta, hay que recoger la ropa del suelo. Eso es un imperativo. En ninguna parte al esposo se le ordena sea la cabeza de su esposa. Seamos la cabeza de la esposa. No, somos la cabeza de la esposa. Ya somos la cabeza de nuestras esposas. Por la misma naturalidad o naturaleza del matrimonio. El esposo está en una posición de liderazgo ineludible. Él no puede rechazar ese liderazgo. No podemos rechazar ese liderazgo. Puede que lideremos pobremente, pero debemos liderar. Este es el diseño de Dios para todos los matrimonios. Mis hermanos, la ineficacia de nosotros en algún momento como esposos no elimina el hecho de que estemos llamados a liderar a la esposa. Si el esposo no la ama bien, es una cabeza pobre, pero no obstante, es una cabeza. Hermanos, al ser esposos, al ser la cabeza del hogar, somos responsables de todos los problemas. Hombres, ya sea a través de un buen liderazgo, tiranía o abdicación, ustedes y yo somos los responsables del estado de nuestra casa, incluyendo los problemas. Conocemos esta idea intuitiva o de manera intuitiva a partir de nuestro entendimiento del liderazgo. Un ejemplo es cuando un director técnico ve que su equipo de fútbol es el que organiza, pero van mal, tiene un maltrato con sus jugadores, tiene precisamente el equipo no suma puntos en los partidos y va de último en el torneo. Aun cuando él no sea el que está jugando, él es el primero que echan cuando todo esto pasa. Él es el responsable. Hermano, salen mal las cosas, él es el responsable. Lo mismo aplica en nuestro matrimonio. Cuando algo va mal en nuestro matrimonio, somos nosotros, los hombres, los responsables delante de Dios. Ahora, hay una diferencia entre la responsabilidad y la culpa. Si una mujer ha engañado a su esposo o si ella gasta neciamente todo su dinero en compras excesivas o algo, ella es culpable, ¿ya? Pero el esposo es responsable si la deja enredarse en ese pecado. Es la responsabilidad de nosotros como esposos santificarla. Mis hermanos, ¿alguna pregunta? Algunos se ríen y otros, hermano Miguel Darío, perdón. Miguel Ángel. Hermano, gracias por exponer este tema bastante importante para la Iglesia del Señor. El sometimiento es repetitivo, sí. O sea, es una señal de que nos cuesta someternos. Hermano, sí, la necesidad que tú decías acerca de eso, no se acerca como una mula. Y Salmo 32:9 nos dice, hermano, a veces suena como duro, ¿cierto? No seas como el mulo. Cierto, pero es bíblico, hermano. Ajá, correcto. La terquedad de nosotros puede ser como el mulo o como la mula. Ajá. Entonces está bien lo que el hermano acaba de enseñarnos. Pues, gracias, hermano. No, gracias a usted, hermano, por defenderme. De pronto vio por ahí un atentado contra mí, ¿no? Y nos trató como mulas. Gracias, hermano. El hermano José Gregorio tiene un aporte. Gracias, buenos días. Buenos días. Algo que me llamó la atención fue que se hizo la necesidad de que el respeto es necesario, ¿verdad? Sí, el respeto es necesario, entonces hay un llamado, entonces es necesario a nosotros los hombres a sembrar ese respeto. Sí.
definitivamente. Sí, Señor. No podemos inquirir en el necesitar que haya un respeto si nosotros no lo sembramos, lo cultivamos y lo cuidamos, ¿verdad? Así es. Por último, puede que se lidere pobremente, pero estamos exhortados a liderar como Cristo. Hay deficiencias, sí, pero hay un llamado a alcanzar esa medida. No podemos nosotros los hombres quedarnos en eso de que estoy liderando pobremente cuando hay una medida perfecta, dada y ejemplar. Correcto. Gracias, hermano José. Sí, esa apreciación es válida. Precisamente no nos quedemos estancados ahí. Si es pobremente, obvio, usted tiene una responsabilidad de instruirse y a través de las escrituras, a través de la palabra, poder ser edificado. Oremos, mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el cual levantamos hoy esta oración, elevamos hoy nuestra súplica para que nos ayudes en nuestros matrimonios. Señor, a pesar de nuestras deficiencias, de nuestras debilidades, te suplicamos, Dios, que nos ayudes a gobernar bien nuestra casa. Señor, a dar ese gobierno, esa autoridad como tú la has demostrado a través de tu Hijo. Señor, también que el Espíritu Santo día tras día nos muestre cuáles son aquellas características o aquellas formas del carácter en las cuales debemos trabajar. Gracias, Dios. Ayuda a las hermanas solteras a que visualicen el aspecto o el carácter de Cristo en todo momento, Señor, para que el deseo de ellas sea también el tener un esposo. Señor, ayuda a las esposas de nuestra congregación a temerte a ti y a respetar a sus maridos. Señor, ayúdanos a nosotros como esposos a amar a nuestras esposas como tú amas a la iglesia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, son las 10:05. Creo que nos vemos acá, hermano Andrés.